Conocido como la Tierra de la Mente, existía un gran castillo llamado el Palacio del Hipocampo. Este castillo era famoso por su vasto tesoro de recuerdos, donde se guardaban los eventos más importantes de cada día. Gobernando este reino estaba el Sabio Soñador, una figura etérea que supervisaba el proceso de selección de los recuerdos que debían ser preservados para siempre. Cada día, los habitantes de la Tierra de la Mente vivían innumerables experiencias. Pequeños duendes, llamados neuronales, se encargaban de recolectar fragmentos de estos eventos, almacenándolos temporalmente en un gran salón de registro. Sin embargo, el castillo no podía albergar todos estos fragmentos indefinidamente, así que debía decidir cuáles serían trasladados al tesoro de recuerdos y cuáles serían liberados al viento del olvido. Así, cada noche, mientras los habitantes del sueño descansaban, se celebraba la ceremonia del sueño. En esta ceremonia, el sabio soñador y sus consejeros, los maestros de las ondas agudas, se reunían en el gran salón. Los maestros de las ondas, unos seres con la capacidad de emitir poderosos gritos que resonaban por todo el palacio del hipocampo, tenían una función crucial. Eran ellos quienes marcaban los recuerdos que se conservarían. Durante la ceremonia, los maestros de las ondas agudas lanzaban sus gritos rítmicos. Cada grito representaba una onda que atravesaba todo el salón de registro. Los fragmentos de eventos que recibían entre 5 y 20 gritos eran seleccionados y considerados valiosos. Estos recuerdos marcados eran entonces transportados al tesoro de recuerdos, donde se pulían y se guardaban como joyas invaluables. Los recuerdos no marcados, en cambio, se desvanecían lentamente con la bruma del amanecer, borrados de la memoria del reino. El reino, aunque mágico, tenía límites. Cada nueva joya que se añadía al tesoro requería una cantidad considerable de energía para ser procesada y almacenada. Los protectores de la energía, sabios guardianes que vigilaban el flujo del poder de la Tierra de la Mente, sabían que no todo podía ser recordado. Para mantener el equilibrio y la eficiencia, solo las experiencias más significativas, aquellas que enriquecían el reino o preveían futuros desastres, eran seleccionadas para ser preservadas. No obstante, no todos los recuerdos debían ser conservados. La mayoría de los encuentros casuales y palabras triviales se desvanecen con el tiempo. Sin embargo, esto no significa que no tuvieran un impacto. A veces incluso los recuerdos olvidados dejaban una marca sutil, influenciando las decisiones futuras y moldeando las habilidades de los habitantes sin que estos fueran conscientes. Así, en la Tierra de la Mente, el equilibrio se mantenía gracias a la sabiduría del sabio soñador y sus consejeros. Los recuerdos se seleccionaban cuidadosamente, permitiendo que el reino funcionara eficientemente, con solo los más preciosos y útiles recuerdos resguardados en el tesoro, mientras los demás se disipaban, como la niebla bajo el sol del nuevo día. Esta historia muestra cómo el cerebro humano procesa y selecciona los recuerdos, destacando la importancia del sueño y la actividad cerebral en la consolidación de las memorias importantes. Como el sabio soñador y los maestros de ondas agudas, nuestro cerebro decide qué eventos conservar y cuáles dejar ir, siempre con el objetivo de mantener un equilibrio y eficiencia energética. Así, los recuerdos seleccionados son repetidos más de 1000 veces durante la noche, mientras dormimos, mientras descansamos, haciendo que queden grabados a fuego en nuestra memoria. Esta historia ejemplifica un nuevo estudio realizado en la Universidad de Nueva York. Desde hace mucho tiempo, sabemos de la importancia del sueño en nuestra capacidad de memoria y el impacto que tiene sobre ella. Sabemos que durante el sueño el cerebro pasa por una especie de limpieza de recuerdos, en la que los pensamientos recopilados durante ese día se convierten en recuerdos a largo plazo, o se descartan, aunque hasta hace poco los científicos no entendían el mecanismo por el que el cerebro elige qué conservar y qué no. En esta reciente investigación, los investigadores han demostrado por primera vez que durante el día el cerebro pasa por una serie de pasos en un esfuerzo por etiquetar ciertos recuerdos para almacenarlos posteriormente por la noche cuando el cerebro está inactivo. Este estudio precisamente gira en torno a las neuronas que se activan para transmitir señales eléctricas que codifican los recuerdos. Resulta que grupos extensos de neuronas en una región del cerebro conocida como el hipocampo, como se ha comentado en la historia, disparan en ciclos rítmicos sincronizados una secuencia de señales en milisegundos que pueden codificar información compleja, haciendo una especie de grito cerebral
que representa la activación casi simultánea del 15% de las neuronas del hipocampo. Así, los investigadores descubrieron que durante el sueño, si un acontecimiento iba seguido de muy pocas o ninguna de estas ondas, o gritos, los recuerdos no pasaban a solidificarse, sino que se desvanecían, se olvidaban. Sin embargo, todos aquellos eventos que iban seguidos entre 5 y 20 ondas acababan consolidándose como recuerdos permanentes. Según los expertos, las ondas agudas ocurren con menos frecuencia durante el día, pero por la noche pueden darse entre 2000 y 4000 ondas agudas, lo que hace que el cerebro condense su colección de recuerdos. Parece que nuestro cerebro etiqueta de forma natural las experiencias en vigilia y se reactivan dichas etiquetas neuronales durante el sueño, lo que lo hace tan importante y el hecho de descansar un mínimo de horas al día, porque se tiene que producir este fenómeno. En el caso de los recuerdos que pasan a ser permanentes, este grupo de células reproduce el evento grabado miles de veces por noche. Aquellos recuerdos permanentes en nuestra memoria han sido reproducidos por nuestro cerebro miles de veces sin que nosotros seamos conscientes, lo que fortalece las conexiones entre las neuronas involucradas y hace que quede grabado a fuego dentro de nuestra cabeza. Así pues, ¿por qué no lo recordamos todo? Básicamente porque no es eficiente. Construir una nueva memoria tiene un costo fisiológico en el que el cerebro utiliza más o menos el 25% de suministro diario de energía. Realmente utiliza la misma cantidad de energía por hora independientemente de lo que esté haciendo. Y por eso no recordamos muchas de las personas con las que nos cruzamos a diario, cuando pasamos junto a ellas, o las palabras concretas que te dijo tu madre el día anterior, o esa conversación, o ese nombre de ese profesor. Recuerda que cuanto más tiempo estás haciendo algo, más energía asigna el cerebro a esa tarea. Eso sí, como he intentado mostrar con la historia, solo porque no recordemos algo, o el haber hecho algo, o el haber hablado con alguien, o el nombre de una persona en concreto, no significa que no haya tenido impacto ninguno en nuestros sistemas de memoria. Podemos no recordar una situación particular, y aún así haber influido en nuestra capacidad para llevar a cabo una tarea o afectado en nuestro conocimiento del mundo y la forma en la que somos y vivimos. Con esto solo quería daros un poco de luz sobre la importancia del sueño, un nuevo descubrimiento. Poco a poco vamos sabiendo cada vez más cosas sobre el funcionamiento de nuestro cerebro, que me parece una cosa casi mágica. La biología involucrada en el cerebro me parece bestial, y cómo esas conexiones neuronales son capaces de realizar esas tareas sin que nos demos cuenta. Suelo imaginar esos recuerdos que tenemos en la cabeza ahora mismo. Ahora, si tú piensas en algún recuerdo que tengas fijo en tu mente, ese recuerdo fue seleccionado en su momento por tu propio cerebro mientras dormías, ya sea bueno o malo, o incluso estúpido, y fue repetido más de 2000 veces o 4000 veces mientras dormías. Incluso ese recuerdo de algún meme que tengas o alguna broma que no valga para absolutamente nada, fue repetido por el motivo que sea por tu cerebro 2000 o 4000 veces por la noche. Me parece increíble, me parece una cosa fuera de toda imaginación, y espero que a alguno se le quede algo de este vídeo y lo tenga en su cabeza reproduciéndose 2000 y 4000 veces por la noche. Sería increíble. Y ya está, gente, hasta aquí hemos llegado con el vídeo de hoy. Es un nuevo enfoque, espero que os haya gustado y muchas gracias. Hasta otra, gente.